Listo. Adelante, maestra. Gracias. Bienvenidos a esta segunda sesión de su diplomado en el tema oficialía electoral. No sé si no logro ver aquí todas las cámaras activadas, pero bueno, si tienen oportunidad, su ancho de banda les da la oportunidad, es importante que la tengan encendida para cuestiones de asistencia en el diplomado. Bueno, ayer vimos concepto, funciones, titulares, solicitantes y competencia de la oficialía electoral. Ahorita les voy a presentar un ejemplo sobre la función y el objeto de la oficialía electoral. Este ejemplo lo vamos a abordar desde la lectura de la sentencia sub JDC 112-2019. Si lo tuvieron oportunidad de bajarlo ayer, si gustan abrirlo, es el sub-JDC-112-2019. Lo voy a compartir de cualquier forma. Denme un segundo. Ok. ¿Alguien, por favor, puede abrir su micrófono y decirme si se aprecia? El sub-JS 112-2019. ¿Sí lo ven en pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve. Gracias. Bueno, se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La actora es Lorena Piñón Rivera. La responsable es la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En su momento, la magistrada ponente fue Janine Otálora Malasí y el secretario Sergio Moreno Trujillo. Es de 10 de julio de 2019 y este asunto nos dice que la Sala Superior de este tribunal dicta sentencia en el sentido de confirmar los acuerdos que había emitido la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de no dar fe pública a petición de una militante de un partido político. Entonces, alguien solicitó que se diera fe pública y esta persona era militante de un partido político. Bien, vamos a ver los antecedentes de este asunto. Dice, el 6 de mayo, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional determinó realizar el proceso interno de renovación de la dirigencia nacional para el periodo 2019-2023. El 30 de mayo, la actora, en su calidad de militante del citado partido político, presentó 3 escritos a la directora del secretariado del INE, mediante los cuales solicitó el auxilio de la oficialía electoral a efecto de que certificara diversas ligas de Internet. En esa misma fecha, la autoridad responsable acordó desechar esas solicitudes de la actora al considerar que no tiene el carácter de sujeto legitimado para realizar la solicitud, al ostentarse como militante y tratarse de hechos relacionados con asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional. Bien, aquí como una nota importante, resalto que la actora en su solicitud señaló que en las redes sociales que se solicita que se certifique personas que tienen militancia y trayectoria en nuestra organización política han realizado pronunciamientos anticipados sobre su intención de participar en el proceso para la renovación de la dirigencia nacional. El hecho es que nuestra militancia conoce de esas aspiraciones y, por tanto, se podrían poner en riesgo principios constitucionales que deben regir en cualquier competencia electoral. Esto es lo que la actora pretendía que se certificara por parte de la oficialía electoral. Luego,
La actora dice que, a su parecer, dichos militantes realizaron pronunciamientos anticipados sobre su intención de participar en el proceso interno para la renovación de su dirigencia nacional y solicitó la función de la oficialía electoral con la finalidad de no perder los indicios que pudieran corroborar un eventual acto anticipado de proselitismo en contravención a la normativa partidista. En respuesta, la directora del secretariado del INE emitió los acuerdos mediante los cuales desechó estas solicitudes presentadas por las siguientes razones. Inciso A. La función de la oficialía electoral solo puede ser solicitada por partidos políticos y candidatos independientes a través de sus representantes legítimos. Inciso B. La peticionaria no tiene el carácter de sujeto legitimado al ostentarse con el carácter de militante. Inciso C. La certificación requerida se realiza en virtud de hechos relacionados con el proceso interno de renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, asunto vinculado directamente con la vida interna de ese partido. Atribuciones que resultan ajenas a la naturaleza y alcance de la función de la oficialía electoral. En consecuencia, se privilegia el respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos. Si ustedes recuerdan, ayer vimos parte de lo que son las funciones, ¿no? Y el objeto de la oficialía electoral. ¿Alguien me puede decir, si recordamos un poco, si me ayuda Rebeca Alejandra, si me puede ayudar con el artículo 3 para hacer un recordatorio? El artículo 3 del reglamento de la oficialía electoral del INE. Ok. Artículo 3. La función de oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública para a, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. B. Evitar a través de su certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyen presuntas infracciones a la legislación electoral. C. Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. D. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del Instituto de acuerdo con lo establecido en este reglamento. Perfecto, muchas gracias. Y alguien me puede decir, ¿se acuerdan que vimos un cuadrito? ¿Quiénes eran los que podían solicitar la realización de una oficialía electoral? ¿Quién lo recuerda? Adelante, por favor, Rebeca Alejandra. Eran los partidos políticos, los candidatos y personas que estuvieran, bueno, o áreas que estuvieran dentro del Instituto Electoral. Sí, gracias. Alan, ¿quería participar? Bueno, sí, como lo comentó la compañera, quienes pueden solicitar eran los partidos políticos, eran las candidaturas independientes y asimismo los órganos de la autoridad electoral administrativa. Ellos son los que tienen la facultad de... Muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta donde vamos en la lectura de este caso del JDC 112-2019, ¿qué podemos identificar? La persona que lo solicita, ¿lo puede solicitar? Conforme a lo que ya vimos. La parte actora se ostenta como militante de un partido, ¿cierto? Entonces, es claro en este JDC que hasta donde vamos en la lectura, el desechamiento es correcto, ¿no? Es conforme porque es militante y pues vamos avanzando para ver qué más podemos identificar. Les voy a volver a presentar. Sí, adelante, Jesús. No es el sujeto legitimado para solicitar. Sí, perfectamente. Voy a volver a presentar.
Bien, entonces me quedé inciso C. Inciso B. La peticionaria no tiene el carácter de sujeto legitimado al ostentarse con el carácter de militante. Inciso C. La certificación requerida se realiza en virtud de hechos relacionados con el proceso interno. Esta es otra parte importante. El proceso interno de renovación de la dirigencia del partido. Asunto vinculado directamente con la vida interna de ese partido, atribuciones que resultan ajenas a la naturaleza y alcance de la función de la oficialía electoral. Bien, del escrito de demanda se advierten los siguientes motivos de inconformidad de la actora. Vamos a ver qué nos dice la actora. Inciso A. Al desecharse las solicitudes a la oficialía electoral, se le deja en estado de indefensión ante la imposibilidad de perfeccionar las pruebas que se desean hacer del conocimiento a la autoridad intrapartidista. La certificación solicitada daría o da certeza y permite que no se pierdan o alteren los indicios encontrados. En el inciso B, la actora nos expone. Existe una vulneración al derecho a competir en condiciones de equidad en la contienda partidista porque no existe disposición estatutaria ni legal que permita allegarse de los elementos idóneos para defender el derecho a participar en condiciones de equidad dentro del proceso de selección de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Inciso C. El pago de honorarios de alguna notaría pública es de un costo notablemente alto, que permea el debido acceso a la justicia como ciudadana para acceder a cargos partidistas. Inciso D. Contrario a lo razonado por la autoridad responsable, no se solicitó la intervención de la oficialía electoral en la organización de elección interna, sino que ejerciera la naturaleza para lo que fue creada. En el estudio de fondo se hacen una serie de aseveraciones y nos vamos a este párrafo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala como una atribución del secretario ejecutivo del INE ejercer y atender la función de oficialía electoral por sí o por conducto de los vocales, secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, la cual puede delegarse a integrantes del instituto respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral, que también ya lo hemos visto. Ahora bien, el reglamento de la oficialía electoral del INE regula su ejercicio, el control y registro de las actas generadas, así como el acceso de los partidos políticos a la fe pública. Otro razonamiento es, la función de la oficialía electoral puede ejercerse en cualquier tiempo a petición de parte o bien de manera oficiosa por el INE. Este último supuesto, cuando los servidores públicos que le ejerzan se percaten de actos o hechos evidentes que pudieran resultar en afectaciones a la organización del proceso electoral o la equidad de la contienda. ¿Qué decide la Sala Superior en este asunto que estamos leyendo? Dice, como primer punto, lo solicitado excede la naturaleza de la oficialía electoral en virtud del respeto al principio de autodeterminación. La Sala Superior constata la imposibilidad de la actora, como militante, de solicitar, cosa que ya vimos, de solicitar la certificación de ciertos actos relacionados con la vida interna de su partido político, porque la naturaleza de la oficialía electoral es constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pueden afectar la equidad en la contienda electoral, por lo que no cuenta con atribuciones para certificar actos relacionados con la vida interna de los partidos. Esta es la clave en este asunto. Conforme a lo expuesto por el artículo 41, párrafo segundo, base 1 de la Constitución Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal
libre, secreto y directo. Este precepto constitucional reconoce el principio de la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, el cual les concede el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático y cumplan los objetivos que constitucionalmente tienen encomendados. Por ello, la Sala Superior debe resolver los asuntos vinculados con la vida interna de los partidos políticos, de manera que se privilegie la solución interna de sus controversias, conforme a las normas que los propios institutos políticos se otorgaron, privilegiando una intervención mínima de las autoridades en materia electoral. Entonces, en el presente caso, la actora solicitó a la Oficialía Electoral del INE la certificación del contenido de diversas redes sociales de personas que tienen militancia y trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, al estimar que han realizado pronunciamientos anticipados sobre su intención de participar en el proceso para la renovación de la dirigencia nacional, lo cual podría vulnerar normas partidistas. En consecuencia, la Sala Superior considera que la Oficialía Electoral del INE debe guardar respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, así como a los procedimientos vinculados con la vida interna de estos, tal como lo consideró en los acuerdos impugnados, puesto que las solicitudes de la actora se encontraban vinculadas únicamente con la elección de los integrantes de los órganos internos de su partido político. La naturaleza de la oficialía electoral es constatar, dentro y fuera del proceso electoral, actos y hechos que puedan afectar la equidad de la contienda electoral, separándose de aquellos relacionados con la vida interna de los partidos políticos. En el caso específico de la oficialía electoral, constituye una función a disposición de los partidos políticos y candidaturas independientes para poder allegarse de documentos con fe pública respecto de hechos y actos que podrían tener injerencia en los procesos electorales, así como servir de auxiliares a las autoridades administrativas para el ejercicio de sus diversas atribuciones. La Sala Superior concluye que la naturaleza de la oficialía electoral impide el conocimiento de actos o hechos que posiblemente tengan un impacto únicamente en las normas estatutarias de los partidos políticos, tal como lo había estimado la autoridad responsable. Por tanto, resultaron infundados los agravios referentes al estado de indefensión ante la imposibilidad de perfeccionar las pruebas que se desean hacer del conocimiento a la autoridad intrapartidista, así como la vulneración del derecho a competir en condiciones de equidad en la contienda partidista. Bien, ¿qué les parece? Entonces, ¿qué podríamos como concluir en unas cuantas palabras sobre este asunto? ¿Qué sería como lo importante que hemos identificado? Adelante, Daniel. Pues lo primero que sale a la luz es que ella no tiene, pues, dentro de sus facultades de exigir que haya oficialía, ya que ella no es un partido político o candidato independiente o un órgano electoral administrativo. Y la segunda, pues, que la oficialía es para el proceso electoral y no para intervenir en asuntos internos de los partidos políticos. Eso ya es muy aparte, digo de manera general. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Por ahí había levantado la mano Mariela. Adelante, Mariela, por favor. Para lo mismo, buenas tardes, para lo mismo que mencionó el compañero, que todos los actos que hace la oficialía electoral, pues no puede intervenir en la vida interna
los partidos precisamente por tratarse de cuestiones intrapartidistas. Perfecto. Eso para mí es lo más relevante. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna cuestión extra que ustedes hayan identificado? Digo, sí, eso era lo que pretendíamos que se identificara con este caso, ¿no? Si tienen alguna otra cosa, adelante. Si no, vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Si tienen por ahí a la mano el SUB-RAP 90, diagonal 2014. SUB-RAP-90, diagonal 2014. En este asunto vamos a identificar un poco el elemento de la competencia. La competencia que veíamos ayer es a quién se le debe solicitar la oficialía electoral. ¿Recuerdan que hablábamos de la competencia? ¿Quiénes son competentes para que se les pueda solicitar la ejecución de una oficialía electoral? Pues la competencia, dependiendo dependiendo la autoridad que iba a desarrollar la oficialía, ¿no? Dependiendo si era en el ámbito local, que correspondía a un OPLE, o bien si era en el ámbito federal, era directamente al INE. Perfecto, así es. Sí, Mariela, la escuchamos. Adelante, Mariela. Igual lo que dijo el compañero, que si son cuestiones federales, pues es con el INE o las juntas locales, y a su vez las juntas distritales, y si cuando es con los OPLES, o cuestiones estatales, es con el OPL y sus órganos desconcentrados en todo caso. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a ver el asunto RAP 90 2014. Lo voy a compartir. El 90. Veamos. Alguien que abra su micrófono y me diga si se ve en pantalla el recurso de apelación SUB-RAP 90 2014. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, aquí el actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El magistrado ponente en su momento fue José Alejandro Luna Ramos y el secretario Enrique Martel Chávez. Este asunto es de junio de 2014. Vamos a ver. El SUB-RAP 90-2014, que fue interpuesto por el Partido de Acción Nacional en contra de lo que denominó la omisión por parte de la Autoridad Nacional Electoral de ejercer atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es oficialía electoral, ¿cierto? Bien. De lo narrado en la demanda, se trataba de que en ese momento se iniciaba el proceso electoral local en Nayarit, que tendría verificativo el 6 de julio de ese año. 2. Sentencia de la Sala Regional Guadalajara. Derivado de las circunstancias que rodean el proceso electoral local en el estado de Nayarit, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Conoce y resuelve el juicio de revisión constitucional en sub JRC 27/2014 y mediante sentencia de 12 de junio de ese año determinó lo siguiente. Se ordenó al Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realizara acciones necesarias a fin de que las empresas que hubiesen inscrito como proveedoras de material electoral para el proceso comicial cumplan con su obligación de colocar la propaganda contratada por el Partido Acción Nacional en estructuras publicitarias conocidas como espectaculares. Después, número 3, solicitud al secretario ejecutivo. El 12 de junio del presente año, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito dirigido al secretario ejecutivo del citado instituto, solicitándole que ejerciera atribuciones y facultades de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución, en relación con el artículo 51, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien. Eso fue lo que solicitó el Partido de Acción Nacional. Luego, la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Y vamos a ver qué sucedió. En su informe circunstanciado, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aduce que opera en el presente asunto la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 11, párrafo 1, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque en su concepto, el medio de impugnación de que se trata ha quedado sin materia al haberse emitido un acto por parte de la citada responsable con posterioridad a la presentación de la demanda. Después, bueno, bien, esto que no vamos a ver. Aquí, en el estudio de fondo. El partido actor reclama el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, es decir, dice que el secretario omitió ejercer atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señala el accionante en su demanda que en el presente caso, a la fecha de presentación del medio de impugnación, no se le ha dado respuesta debidamente fundada y motivada a la petición planteada en su escrito de 12 de junio de ese año, en el que solicitó a la responsable el ejercicio de la atribución de realizar funciones de oficialía electoral en el estado de Nayarit. Ajá. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE-SE 0312/2014, con fecha 25 de junio de ese año, dio contestación al escrito de Rogelio Carvajal Tejada, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, y se lo comunicó directamente en las oficinas que tiene esa representación en la sede del Consejo General del citado instituto. La notificación de dicho acto de autoridad a través del oficio referido contiene los elementos indispensables para dotar de certeza de que el destinatario tuvo conocimiento del acto o resolución a comunicar. De ahí que la Sala Superior estima que no existe la omisión alegada por el partido actor.
cabiendo señalar además que tal como lo aduce el secretario ejecutivo en esa respuesta que emitió, aquí viene lo importante para nosotros, bueno, aparte de todo lo demás, dice, no es factible asumir la función de oficialía electoral en los términos solicitados, dado que conforme al artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, refiere que dichas reformas no están vigentes aún en entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 y que entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Ante tal consideración, se estima que, en efecto, la falta de vigencia de las normas que invoca el partido actor como fundamento de su petición no se surte obligación legal alguna para la autoridad responsable, de modo que no se actualiza ninguna omisión. Además, en su respuesta, el secretario ejecutivo del instituto expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficialía electoral con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Así, señala que en el caso del estado de Nayarit, que se encuentra actualmente en proceso electoral, no está vigente la atribución de fungir como oficial electoral, porque el artículo 4 transitorio del decreto de reforma constitucional señala que las reformas respectivas entrarán en vigor en las entidades federativas que tengan proceso electoral una vez que concluyan dichos procesos, lo que ocurre en el caso de la citada entidad. En cuanto a la competencia, y aquí es donde estamos nosotros analizando, señaló que la función del oficial electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales tendrán sus propios órganos investidos de fe pública. Agrega, por tanto, que la función de oficialía electoral por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral solo puede ejercerse respecto de hechos y actos concretos que pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral federal. Así concluye que no es factible que dicho órgano asuma la atribución de fungir como oficialía en los términos que fueron solicitados por el Partido Acción Nacional, con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Se resuelve, son inexistentes las omisiones alegadas. Bien. Aquí se resolvió conforme a la omisión, ¿no? que reclamaba el actor de que no había recibido respuesta. Sin embargo, para nosotros el ejemplo fue esta última parte, en donde el secretario general del INE contesta, ¿no? Responde, pues tampoco me toca, no es mi competencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, SUB-RAP 90-2014 nos ejemplifica en la competencia de la oficialía electoral. Bien. Ahora vamos a abordar, tienen por favor por ahí su JRC-86, diagonal 2017. Ábranlo por ahí y les voy a presentar antes el contenido. Un segundo. Bien, les voy a pasar la presentación. ¿Sí se ve, verdad?
¿Se ve la presentación de PowerPoint? Sí. Bueno, vamos a entrar entonces a principios aplicables en la oficialía electoral. Y dice, además de los propios de la función electoral, tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, aquí repetí legalidad, objetividad, máxima publicidad y profesionalismo, los principios aplicables a la función electoral son los siguientes: idoneidad, es decir, que sea adecuado para el fin buscado; necesidad o intervención mínima, es decir, optar por aquella alternativa de instrumentación que afecte lo menos posible los derechos de las partes; la matricidad, que consiste en que quien realiza la fe pública puede certificar aquello que le consta o expedir las certificaciones de los documentos con que cuenta en sus archivos, y certificación de documentos internos. Además de los principios anteriores, puede sumarse el de celeridad, dada la necesidad de constatar hechos o actos de ejecución inmediata o de corta duración, así como de que las actas que se expidan pueden utilizarse en procedimientos especiales sancionadores que deben resolverse en un muy breve plazo. Ok, entonces vamos a ver el sub-JRC 86-2017, ¿qué nos dice? Y les comparto entonces el sub-JRC 86-2017, juicio de revisión constitucional electoral. El actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. El magistrado ponente en su momento, Felipe de la Mata Pizaña, y el secretario Ángel Eduardo Zarazúa. Es de fecha de 5 de abril de 2017. Y esta sentencia confirma otra sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual a su vez confirmó un acuerdo dictado por el oficial electoral del Instituto Electoral de Coahuila, que desechó la petición formulada por el Partido Acción Nacional. Bien, ¿de qué se trata? 1. De la petición a la oficialía electoral. El 27 de febrero, el PAN solicitó a la oficialía electoral dar fe de lo sucedido en el proceso interno de la elección de candidato del PRI a la gobernatura del estado. En específico, el cotejo de las personas que votaron en dicha elección, con las registradas e inscritas en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Número 2, el 28 de febrero, el oficial electoral dictó acuerdo en el expediente ISC, diagonal SE, diagonal OE, diagonal AD, diagonal 03-2017, por el que desechó la solicitud del PAN, al considerar que, en términos del reglamento, no cuenta con facultades para requerir información a efecto de realizar el cotejo en cuestión. La Sala Superior es competente por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral por el que se contravierte la resolución del tribunal local que confirma el desechamiento de la solicitud del PAN a la oficialía electoral para que cotejara la lista de ciudadanos que participaron en la elección del candidato del PRI a gobernador por el estado de Coahuila. Aquí, dentro del marco normativo, nos dice que la función de oficialía electoral consiste principalmente en dar fe pública de la realización de actos y hechos en materia electoral que podrían influir o afectar la equidad del proceso local. Lo anterior a petición de los partidos políticos o candidatos independientes, así como en apoyo a diversas áreas del propio OPLE. Dichas funciones
se dirigen específicamente a constatar actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, evitar que se pierdan o se alteren indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, y recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la autoridad electoral y certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del OPLE. Aquí nos aclaran que en términos del artículo 4 del reglamento se entiende por acto o hecho cualquier situación de acontecimiento susceptible de generar consecuencias de naturaleza electoral y que podrán ser objeto de la fe pública en función de oficialía electoral. Este es importante para lo que también nosotros ya vimos cuando hablábamos de la diferencia entre el acto hecho y la documentación. Y luego dice, por otra parte, en el ejercicio de la función de oficialía electoral deben de observarse, aquí viene lo que me interesa que vean, cómo se fundamenta esta parte de los principios en una sentencia. Dice, en el ejercicio de la función de oficialía electoral deben de observarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como los de inmediación, idoneidad, necesidad o intervención mínima, forma, autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad. Esto lo vamos a poder encontrar en el artículo 5. El artículo 5 nos dice esto mismo, ¿no? Que ya hemos leído 3 veces. Y vienen explicados como los vimos ya en nuestra lámina. Bien. ¿Qué podemos decir de este caso particular? En la resolución impugnada, la autoridad responsable expuso las siguientes consideraciones. Estableció que el PAN solicitó la revocación del acuerdo de la oficialía electoral al considerar que la respuesta varió su causa de pedir y que se encontraba indebidamente fundado y motivado. Refirió que la solicitud del PAN consiste en que se cotejen las personas que votaron en la elección interna del PRI con aquellas que son beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Ello, ya que podrían ejercerse actos de coacción al voto de quienes reciben estímulos. Preciso que el PAN no solicita que se constaten actos o hechos susceptibles de ser percibidos mediante sus sentidos, sino que requiere que la oficialía electoral se allegue información del proceso interno de designación de un candidato a gobernador por el PRI y compulse esto o coteje esto con un listado de beneficiarios de programas sociales locales. Una vez hecho lo anterior, que genere un listado de quienes cumplen ambas características a fin de concluir que en esos casos se actualiza la realización de actos o hechos que podrían influir o afectar en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, el tribunal local consideró que las acciones solicitadas exceden las funciones propias de un fedatario público, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción 9 del reglamento. Se destaca aquí que la función de la oficialía electoral como fedatario público no incluye recabar información y realizar el cotejo solicitado, sino únicamente dar constancia de actos o hechos, e incluso de contar con dichas facultades. Con ello no se acreditaría la supuesta coacción de votos ni la vulneración a la equidad en la contienda. Siendo así, se determina la improcedencia de la solicitud y se dice, son infundados los agravios del PAN respecto de la procedencia de su solicitud a la oficialía electoral, ya que el tribunal local
sí precisó cuál es el requisito que en el caso se incumple. Contrario a lo que afirma el actor, en el presente caso, el tribunal local sí expuso el requisito que se incumple, consistente en que la solicitud formulada corresponda con la naturaleza de las funciones de la oficialía electoral, siendo que en el caso, el requerimiento y cotejo solicitado exceden dicha atribución. Dice aquí, la Sala Superior considera que es infundado su agravio, ya que como consideró debidamente el tribunal local, la solicitud excede la facultad del oficial electoral, lo cual se evidencia conforme a los siguientes argumentos. Inciso I, principio de matricidad. De las disposiciones legales y reglamentarias expuestas en el apartado del marco normativo, resulta claro que la función del oficial electoral corresponde con la de un fedatario público para certificar actos o hechos relacionados con el proceso electoral. Respecto del ejercicio de dicha facultad, uno de los principios aplicables es el de conservación del instrumento notarial y de matricidad, en virtud del cual el fedatario retiene y custodia los documentos originales que ha autorizado al hacer constar actos jurídicos o hechos que le consten, estando en posibilidad de expedir las certificaciones correspondientes. En este sentido, el fedatario público está en posibilidad de certificar, por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente y, por la otra, expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus archivos. En ese sentido, la solicitud del PAN de requerir la lista de asistencia de participantes en la jornada electoral interna del PRI para elegir a su candidato a gobernador en el estado de Coahuila y cotejarla con el padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal excede las facultades de la oficialía electoral. Lo anterior, ya que ninguno de esos documentos obra en los archivos de la oficialía electoral, ni los funcionarios dotados de fe pública acudieron al acto intrapartidista, así como tampoco podría hacer constar que la relación de beneficiarios contenida en la página de Internet identificada por el solicitante se encuentra actualizada o que es válida a efecto de ejecutar el cotejo solicitado. Un segundo. Debe recordarse que en términos del artículo 41, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Federal, se reconocen los principios de autoorganización y autodeterminación a los partidos políticos, que les permite dotarse de normas que rijan su vida interna, regulen las relaciones entre sus militantes, la elección de sus órganos directivos y la postulación de candidatos a cargos de elección popular. En este contexto, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral tienen el deber de observar ese principio constitucional a fin de respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones. Bien, en este sentido, al tratarse en el presente asunto de cuestiones vinculadas con un proceso interno de selección de candidatos de un partido político distinto al solicitante en el ámbito de actuación del oficial electoral, debe regir el principio de instancia de parte, reconociendo que, en principio, se encuentran legitimados para solicitar el ejercicio de las funciones de fedatario público en materia electoral del OPLE, únicamente aquellos actores relacionados con el proceso interno en cuestión. Lo anterior es un parámetro que implica que para que otro partido político solicite que el oficial electoral despliegue sus facultades respecto de actos o hechos propios de un partido político diferente, debe de justificar que se relaciona con irregularidades que incidan en el proceso electoral en general y no únicamente en la etapa del proceso de selección interna, aunado a que debe encontrarse en el margen de atribuciones de certificación que la normativa electoral reconoce a la autoridad administrativa local.
¿Qué nos dice sobre los principios de la función de la oficialía? A la luz de los principios que deben observarse en el ejercicio de la función de oficialía electoral, el requerimiento que solicita el PAN, en tanto que no corresponde con el auxilio a algún otro órgano del OPRE, ni guarda relación con procedimiento sancionador o queja alguna, resulta contrario al principio de idoneidad y de necesidad o intervención mínima, ya que no se advierte que con su ejecución exista la posibilidad de acreditar la irregularidad o afectación que refiere el solicitante. En el presente caso, la solicitud formulada por el PAN excede claramente dicho marco, en tanto que la oficialía electoral no puede dar fe de un hecho que tuvo lugar con anterioridad a la petición. Esto es importante, nada más que no seleccione. Y los documentos cuyo cotejo pretende se realice no corresponden con aquellos que obran en el archivo de dicha autoridad. Es así como el pretendido requerimiento y posterior cotejo dirigidos a verificar la posible vulneración a las disposiciones en materia electoral corresponden a actuaciones indagatorias o valoraciones de documentos que exceden el ámbito competencial de la oficialía electoral. El PAN, claramente expresa que no tiene como pretensión presentar una queja de procedimiento administrativo sancionador, sino que sea la oficialía electoral la que desarrolle diligencias para verificar si en la elección del PRI se dieron irregularidades como la posible coacción del voto, cuestión que a juicio de la Sala Superior excede claramente la función de dicha autoridad electoral local. Y es así como se resuelve confirmar la resolución impugnada. Bien. Pues como ven, creo que está claro, aquí vimos un poquito otra vez de la determinación de los partidos políticos, la autodeterminación, la autoorganización y la fundamentación de los principios que acabamos de ver de la oficialía electoral, sobre todo el de matricidad. Y pues vamos a seguir con el siguiente tema, pero antes, ¿les parece bien si hacemos 5 minutos de receso? Entonces nos vemos a las 5:05, por favor. Gracias.
Bueno, si están de acuerdo, creo que podríamos continuar. Bueno, voy a compartirles la presentación. Les voy a pedir un poco de su ayuda y participación para leer lo que viene en las diapositivas. Vamos a abordar el tema de delegación de la oficialidad electoral. Entonces, voy a compartir. Bien, delegación de la oficialidad electoral. Si está por ahí Pablo César Barajas, si puede abrir su micrófono si está. Pablo César Barajas. Ok, está por ahí Mariela Castañeda Mesa. Sí, aquí estoy. Ay, muchas gracias. ¿Nos podría ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Claro. Delegación de la oficialía electoral. Se trata de una actividad que recae en inicio en las secretarías ejecutivas de los órganos electorales administrativos, atento a la ley de cada entidad. Pueden tenerla también vocalías o secretarías técnicas. Es delegable, lo que se debe hacer mediante oficio y atendiendo a quien delega tiene las facultades necesarias, asentando en el documento el fundamento pertinente. Muchas gracias. Ahora, si tienen por ahí su acuerdo, dentro de los documentos que bajaron de consulta, en el acuerdo por el que se modifican las disposiciones del reglamento de oficialía electoral del INE, si me puede ayudar, por favor, está Martín García Flores. Martín, está por ahí. O María Hortensia. Le comentaba que no tengo abierto mi archivo, pero si necesito alguna respuesta, yo con todo gusto la puedo contestar. Ok, no, es que tendríamos que abrir el archivo. No sé si María Hortensia nos pueda apoyar. Tiene por ahí su archivo de el acuerdo. Si no, para compartírselo. Voy, un segundo. Sí. ¿Quieren que les comparta en pantalla el acuerdo? Por favor, se lo leemos. Ok, denme un segundo. Con todo gusto. El acuerdo, lo tengo por aquí. Listo. Acuerdo. Bueno, ahí va. A ver si se ve o más grande. ¿Lo alcanzan a ver? O más grande. ¿Sí se ve? Perfecto. Ajá. Bueno, entonces, a ver, mi estimado Martín, ¿nos puede ayudar con el artículo 13? 13. Sí, artículo 13 de este acuerdo dice: la delegación que realice el secretario será al personal capacitado en el ejercicio de la función de oficialía electoral y mediante acuerdo por escrito que deberá contener al menos a nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se delegue la función. Siguiente es
el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral, o en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada, y la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos durante al menos, ¿Lo necesita más grande? cuando menos, durante 24 horas mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales según corresponda. En el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la Dirección de Oficialía Electoral o, en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por medio del cual el secretario ejecutivo les delegue la función de la oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de la misma, cuando proceda, ¿verdad? Artículo 14. Los servidores públicos a quienes se delegue la función de oficialía electoral deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales aplicables, así como en el oficio delegatorio del mismo secretario, además de conducirse en apego a los principios rectores de esta función. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Entonces, este artículo nos deja clarísimo cuál es el fundamento y cuál es la forma en la que se debe hacer, en la que se debe delegar la función de la oficialía electoral. Sí, muchas gracias, Mariela. Ahí pueden encontrar el acuerdo y el reglamento, por si necesitan bajarlo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Esto es importante que esté así, de reglamentado, así de estructurado, de controlado? ¿Qué opinan? Porque es necesario que se emita con tal formalidad, por medio de un escrito, por medio de ser tan específico. Sí, adelante, Martín. Sí, sí, maestra. Martín, después Jesús. Sí, adelante. Sí, una de las razones principales es por la especialización de la oficialía. La función de oficialía electoral está contenido su principio en la Constitución de profesionalización. Si no se tuviera esa estructura o esa expresa delegación de la función en una persona, ya sea del servicio profesional electoral o un fedatario público, alguien con esa cualidad o capacidad jurídica o capacidad de criterio electoral para decidir cuestiones electorales, se correría el riesgo de manipular precisamente esta función, perdiendo su eficacia, pues, en el funcionamiento de la misma. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Adelante, Jesús. Buenas tardes a todos. Bueno, en este caso pienso que también es basado en el hecho de uno de los principios fundamentales de todos los institutos administrativos, órganos administrativos, que es la máxima publicidad. Cuando la persona que delega, en este caso desde el secretario ejecutivo, en base, repito, a la máxima publicidad, se tiene que publicitar quién va a realizar esa función, en quién está delegando, obviamente fundado conforme a los artículos que acabamos de ver,
y la función para la cual se le está habilitando, ¿sí? Y las funciones que va a realizar, ¿sí? Y ya sea de, no sé, en este caso, que pueda constatar un hecho o un acto para que dé fe pública de tal, el cual esté a su vista y le conste. Y de la misma forma también, cuando realice la función, también la derivado el documento que derive, valga la redundancia, de lo que fue a dar fe, también publicitarlo, ¿sí? Y en todo caso, atendiendo, vuelvo a repetir, al principio de máxima publicidad, podría ser una de las principales entre tantas razones. Así es. Muchísimas gracias. Todo va en torno a que, como implica fe pública, digo, se tiene que tener mucho cuidado, mucho control sobre todos estos actos, ¿no? Y sobre lo que se va a plasmar y a dejar constancia en el acta. Entonces, pues no cualquiera, digamos, ¿no? Lo podría hacer. Bien, voy a compartir de nuevo la presentación para avanzar. Bien, entonces leímos estos artículos. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Alguien que me diga por ahí porque no los puedo ver. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con esta diapositiva que dice, es recomendable verificar que las personas que vayan a ejercer la oficialía electoral, como ya lo comentábamos, cuenten con la capacitación previa necesaria y suficiente, puedan obrar conforme a los principios de la materia de manera ética y profesional, que es un poco lo que comentábamos ahorita con ustedes, conozcan la legislación, la reglamentación y los criterios aplicables, es parte de lo que nos comentaba Martín y también Jesús, ¿verdad? Sí. Cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes para la redacción de documentos propios de la actividad. Se les proporcionen los elementos materiales adecuados para el desahogo de sus actividades. El área de archivo garantice el adecuado resguardo de la documentación que se genere y que exista un sistema adecuado de archivo electrónico. Muy bien. ¿Me puede ayudar, por favor, si está por ahí, Sergio Eduardo Guerrero está? Sí, maestra. Gracias. ¿Nos puede ayudar, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Con gusto. Jurisprudencia 28-2010. Diligencias de inspección en el procedimiento administrativo sancionador. Requisitos para su eficacia probatoria. De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de instituciones electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de estos y, en su caso, para la imposición de una sanción. Ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. Muchísimas gracias. Adelante. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno, se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó a investigar, como son: por qué medios se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo, que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección, así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes. Solo de esa manera, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta. En caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria.
Bien. Gracias por leer la diapositiva. Como podrán ir dándose cuenta, aquí la importancia de tanto de la delegación como de la elaboración del acta, ¿no? Por eso se sugiere que a quien se delegue la ejecución de la oficialía electoral, pues esté capacitado, pueda obrar conforme a principios, conozca legislación y reglamentación, cuente con conocimientos y habilidades, y se le proporcionen los elementos materiales y sepa redactar, porque este documento va a ser básico, va a ser un fundamento que puede ser utilizado hasta como elemento probatorio y es muy importante que sea claro, ¿no? Que sea convincente, como lo acabamos de ver en esta jurisprudencia. Bueno, vamos a ver qué elementos debe tener la oficialía electoral. Primero, fecha y hora, así como lugar en que se inició la diligencia. Segundo, referencia al acuerdo en el cual se ordena la realización de esa diligencia con los datos de identificación del expediente en su caso. Tercero, nombre del funcionario presente, indicando en su caso si quien realiza la diligencia tiene facultades para realizar la oficialía por mandato legal o por delegación. 4. En caso de que participe funcionariado al que se le ha delegado la facultad de ejecutar oficialías electorales, es necesario precisar la fecha y los datos del oficio de delegación. En su caso, hacer constar la presencia de testigos de asistencia con sus datos. 6. Si se encuentran presentes otras personas peticionarias, indicarlo, asentando sus datos de identificación y corroboración, así como la calidad en la que participan. 7. Precisar la diligencia a realizar, señalando la actuación en la cual se ordenó a fin de contrastar la ejecución de la orden dada. 8. Asentar la hora en la que se termina la constatación y aquella en la que se concluye la diligencia. 9. Indicar el número de fojas que integran el acta y firmarla. ¿Me puede ayudar, por favor? Está por ahí Raúl Pablo Moreno Hernández. No. Sí, Rebeca Alejandra Rafael. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl Pablo. Sí. Gracias. ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Claro que sí. Elementos de la oficialía electoral. En caso de tratarse de una diligencia de página de Internet, 11. Precisar el equipo de cómputo desde el que se ingresa a la misma, debiendo ser de la autoridad. Si se requirieron claves para ejecutar la diligencia, indicar la persona que las proporcionó. Debe describirse con precisión el procedimiento a seguir para llegar al apartado acerca del cual se realizará la diligencia. 13. Indicar con toda precisión y de manera completa la página a la que se ingresa. 14. Acompañar de capturas de pantalla y la descripción de las mismas, indicando lo que se constate. 15. Si se trata de un video, escribirlo y transcribir, en su caso, las voces que se escuchen, así como los rasgos que se perciban de las mismas. Bien, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer una actividad rápida. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? No, maestra. No. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña redacción. Cada uno de ustedes va a hacer una pequeña redacción con estos elementos que acabamos de ver, que debe de llevar una oficialía electoral. Imagínense que ustedes van a ser la oficialía electoral, están con su oficio de delegación debidamente, cada uno de ustedes, y van a describir cómo está esta sala de Google Meet, qué hay, no sé cuántos somos, quiénes somos, qué estamos haciendo. Una pequeña redacción de media cuartilla. Les doy 5 minutos de aquí de las 5 a las 5:30 con los elementos que debe contener
el escrito de oficialía electoral. Les voy a compartir de nuevo la presentación en la diapositiva que vienen los elementos, ¿de acuerdo? De aquí a las 5:32. Compartir, aquí está. Bueno, les voy a compartir desde la anterior. ¿Se ve? Díganme si se ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces, como en una media cuartilla, algo muy simple, hacer un ejercicio, por favor, con la descripción de esta sala de Google Meet en la que estamos. En el punto 6 me pueden poner a mí como peticionaria. Nada más inventan los datos de identificación, por favor.
Voy a interrumpir un poco la pantalla que comparto. Bien, ¿cómo les fue? ¿Avanzaron un poquito? A ver quién me comparte su ejercicio, a dónde haya llegado, no importa, de todas formas vamos a hacer otro. Raúl Pablo Moreno, ¿nos compartes tu ejercicio? ¿Cómo quedó? Por favor. Teórico. Voy, profesora. Sí, Ya gracias. me dio pena, porque No te preocupes, es un todavía no lo estaba ejercicio. ejecutando bien. Bueno, puse Ciudad de México a 15 de febrero de 2023 a las 17:28 horas, conforme al acuerdo tal, Raúl Pablo Moreno Hernández con facultades para la realización de la oficialía por mandato legal, conforme a la Constitución, LEGIPE y reglamento de la oficialía electoral, estando presentes los testigos, puse Daniel Benjamín y Pablo César, identificado con clave de lector tal, y estando presente la peticionaria, y ahí me quedé. Muy bien, no se preocupen, muchísimas gracias, perfecto. Es un ejercicio muy rápido, nada más es como para ir identificando y haciendo un intento de redacción. Voy a continuar con la presentación y vamos a hacer otro ejercicio después. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno, en caso de que se trate de la verificación de una memoria o dispositivo extraíble, además de todo lo anterior, hay que indicar quién lo proporcionó, identificar el medio o dispositivo extraíble, precisar el equipo en que se insertó y abrió, describiendo el procedimiento, en su caso precisar si se requirió una contraseña para acceder a la información que contenía y quién nos proporciona la contraseña, descripción del contenido, es decir, cómo están las carpetas, la organización, todo lo que contenga, procedimiento para entrar a información o imagen a verificar y la descripción de los hallazgos mediante capturas de pantalla. Si se trata de una diligencia que se realiza en un lugar distinto, es necesario indicar el lugar en que debe desahogarse la diligencia conforme al ordenado en el auto respectivo, lugar y hora en que se inicia la diligencia, señalando quiénes se encuentran presentes, así como los datos de identificación. En su caso, asentar el sentido de la vialidad, de ser posible fotografiar aquello que se va a constatar, cuidando la integridad, así como la ubicación. Con las imágenes se saben que hay que estar sensibles, describir con precisión aquello que se está verificando, indicar hora y fecha en que concluye la diligencia, identificar el lugar y datos de constatación, describir el lugar, descripción del hecho o acto a constatar, incidentes acaecidos en el desarrollo de la diligencia y cerrar la diligencia. Si participan terceros, identificarlos y describirlos. Y si se trata de una certificación, es importante no utilizar abreviaturas, describir el documento matriz, indicando el número de fojas y en su caso los datos del expediente, precisar el total de fojas a certificar, identificar el lugar donde se encuentran los documentos a certificar e indicar el nombre y firma de quien certifica. Ahora sí, vamos a hacer un caso. ¿Sí se ve esta diapositiva? Aquí les voy a dar más tiempo. Son 5:35. A las 5:45. El caso es, se te pide realizar una oficialía electoral respecto del siguiente espectacular, que se encuentra en el número 221 de la calle Héroes de Nacosari, Colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Hay que redactar el ejercicio de redacción de la oficialía. Si quieren, tómenle una foto a esta o tomen nota de estos datos y me regreso a los elementos, o ya tienen los elementos, ustedes díganme. ¿Me quedo en esta diapositiva o les proyecto la de los elementos? Díganme, háblenme. Creo que la de los elementos, maestro. Ok, ¿ya tomaron una nota de estos datos, que son los que van a utilizar? Voy a regresar de diapositiva.
como es una que aplica yo creo que en esta primera diapositiva, les voy a dejar esta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces a las 5:45 revisamos su redacción en lo que avance. Por favor. Maestra, ¿cree que me pueda mostrar un poquito la imagen de nueva cuenta, por favor? Claro. A ver, ahí va. Bien, aprovechemos, tómenle una foto o un pantallazo a esta. Indíquenme, por favor, cuando ya tengan los elementos, porque creo que sí es necesario que tengan la imagen. Nada más díganme si sí ya tienen esta de los elementos. De mi parte, sí. Ok, la voy a cambiar para que sí vean la imagen del caso, ¿ok? Ahí está.
¿Cómo van? Eso quiere decir que sí están muy concentrados. A ver, por ahí sí nos ayuda María José Torres. Con lo que lleves, María José, si nos puedes compartir, más o menos. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. pues comencé con la fecha 15 de febrero de 2023 a las 16:30 horas en el número 221 de la calle Héroes de Nacosari, en la colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, en cumplimiento al acuerdo número 221 del expediente y en 2023. María José Torres Hernández, con mandato legal para realizar oficialía electoral, haciendo constar la presencia del testigo Juan López con INE 068. Le puse números cortitos, ¿eh? Sí, está bien, de verdad. Constata la existencia de espectacular del Partido Verde que señala leyes aprobadas, propuestas cumplidas, y creo que ahí que se toma la foto y se inserta ahí la imagen del espectacular. Y se concluye la oficialía a las 16:43, se cierra el acta que tiene una extensión de 2 hojas y ya va la firma. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su ejercicio? Yo, maestra. Adelante, Jesús Andrés. Bueno, yo le puse de esta forma. Ahora sí que en el premio, acuerdo Secretaría Ejecutiva OPLE 57 del 2023, Jesús Andrés, delegado en función de oficialía, en base al artículo 11, 12 y 13 del acuerdo de oficialía, 51 base quinta de la Constitución, y en base al oficio S3 SE OPLE 100 del 2023 de la Secretaría Ejecutiva de fecha del 13 de febrero del 2023, me constituyo en acción de la delegación
a constatar la presencia del espectacular y su contenido en la dirección de la calle Héroes de Nacosari, número 221 de la Colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala de San Luis Potosí, el cual cuenta con las siguientes características, que son, está instalado sobre un edificio de color blanco de 2 plantas, ¿sí? En una estructura de metal, ¿sí? Y el cual contiene un anuncio espectacular de color azul con el logotipo del Partido Verde Ecologista, el cual cuenta con la leyenda propuestas cumplidas y leyes aprobadas. En este caso, hago constatar la presencia de dicha espectacular en la presencia de un testigo, Jorge López, el cual cuenta con la identificación credencial para votar del INE, número 57, e inicio la oficialía a las 10 horas, en la cual consta de 2 fojas, ¿sí? Y concluyo a las 10:30 horas en el ejercicio de la función que me fue delegada por el secretario ejecutivo del organismo. Y ya firma mía y firma del testigo. Más o menos así, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Digo, aquí tuvimos poco tiempo, pero pues en determinado caso estos documentos se preparan pues con el tiempo que sea pertinente. ¿A qué me refiero con esto? Sí es muy recomendable que se inserten los fundamentos legales. Los hemos visto en estas sesiones, tienen el reglamento de la oficialía electoral, ya vimos muchos fundamentos que podríamos insertar en este documento. Y también otro punto importante es que tenemos que ser muy descriptivos, lo más descriptivos que podamos, ¿no? Al observar el hecho de circunstancia y trasladarlo, redactarlo, describirlo en blanco y negro en un papel. Recuerden que esta acta que nosotros generemos como oficialía electoral, este documento va a ser la base para alguien más que no estuvo en el lugar, que no pudo observarlo, que no le pudo constar, pero que va a leer lo que nosotros construyamos, redactemos y describamos. Entonces, mucho depende de cómo se describa, de la claridad con la que se haga, para que tenga la utilidad y el impacto debido a este documento. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita digo, fue en minutos, pero debemos de tener mucho cuidado y mucha dedicación en estos aspectos. Voy a compartir la presentación para que terminemos nuestra sesión, ¿de acuerdo? Gracias por las participaciones, perdón que no les dije. Ok, entonces... Bien, terminamos entonces este ejercicio y vamos a las respuestas a nuestras preguntas de ayer. Me voy a regresar en donde están. Aquí. Tenemos 2 preguntas de análisis que vimos y que teníamos que responder para hoy, para este momento. La primera, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? Y la segunda, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Entonces, si está por ahí Sergio. ¿Está Mariela Castañeda? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Mariela, ¿tuviste oportunidad de responder nuestra primera pregunta? ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? El secretario ejecutivo del INE o de los soples. Perfecto, muchísimas gracias, Mariela. ¿Y encontramos el fundamento? ¿En dónde nos dice esto? En el del INE es el artículo 12 del reglamento de oficialía electoral y respectivo cada OPLE. Ok, perfecto, muchísimas gracias.
También podríamos utilizar o ver el artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que nos dice, son atribuciones del secretario ejecutivo, en el inciso E, ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí o por conducto de los vocales, secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales u otros servidores públicos del instituto en los que se delegue dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. El secretario ejecutivo podrá delegar la atribución en servidores públicos a su cargo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mariana. Y respecto de nuestra segunda pregunta, si está por ahí Liliana Sánchez Piñeiro. En cuanto a los elementos que debe contener el oficio, pues de forma debe tener el lugar, la fecha, quién es la persona que está delegando, quién es la persona que va a recibir el fundamento legal, la actividad o el asunto sobre el cual va a girar la oficialía. Y no recuerdo los otros. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Voy a dejar de compartir porque no veo quién me está levantando la mano, pero adelante, por favor. Sí, Jesús Andrés. Ok, también, maestra, lo miramos en el artículo 13 del mismo acuerdo, el cual dice, artículo 13, la delegación que realice el secretario será al personal capacitado en el ejercicio de la función de oficialía electoral y mediante acuerdo por escrito que deberá contener al menos a los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se delegue la función. B, el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada. Y C, la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación cuando menos durante 24 horas mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales según corresponda. En el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducta de la Dirección de Oficialía Electoral o, en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por el medio del cual el secretario ejecutivo les delega la función de la oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de la misma. Y en el artículo 14 dice, los servidores públicos a quien se delegue la función de oficialía electoral deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales aplicables, así como en el oficio delegatorio del secretario, además de conducirse en apego a los principios rectores de la función. Muchísimas gracias, Jesús. Entonces, artículo 13 y 14 del acuerdo o del reglamento de oficialía electoral del INE. ¿De acuerdo? Pues estos eran nuestros dos ejercicios finales. Aquí terminamos con el tema en general. Espero que haya sido útil la información, provechoso el tiempo que estuvimos aquí ayer y hoy. Les agradezco mucho su atención. Me dio mucho gusto conocerles, aunque sea así a distancia y en pantalla. Recuerden, digo, con lo que nos queda, bueno, yo me quedo mucho con esta importancia de la oficialía, la importancia de la redacción del documento. Tener mucho cuidado en la redacción de ese documento porque va a ser base, va a ser útil para muchas otras cuestiones, para resoluciones, para materia probatoria, en fin. Hay que tener cuidado en la redacción, ser muy descriptivos y tener mucho cuidado con la fundamentación. Entonces hay que buscar los artículos aplicables, las legislaciones aplicables y demás que vimos acá. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que tengan muy bonita tarde, que sigan con sus sesiones de este diplomado que todavía les faltan y que aprueben con la mejor calificación porque son muy aplicados. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, excelente tarde a todos. Gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra. Mucho gusto. Hasta luego.